Canal Pro, el canal de la producción junto al productor en el campo, recorriendo el departamento de Alto Paraná, llegamos hasta el distrito de Santa Rosa del Mondaí para acompañar un poco el desarrollo de la zafra 2023-2024, la cosecha prácticamente ya terminada de lo que es la zafra principal. La safriña va avanzando. Para más detalles y conocer un poco cómo encaró el productor este año agrícola, estamos en compañía de Marcio Giordani, él es productor aquí de la zona. Marcio, gracias por tu tiempo, por recibir al equipo de Canal Pro y comentar un poco a la gente sobre el trabajo en el campo. Cómo se encaró, cómo se entró en esta campaña y cómo se comportó a lo largo de este año agrícola que todavía no terminó porque la safriña sigue en curso, ¿no? Sí, muy buenas tardes a la amable audiencia, a toda la audiencia de Canal Pro. Es un gusto una vez más estar con ustedes. Como siempre, la zafra y zafra siempre hay historias, ¿verdad? Gracias a Dios esta última zafra de soja fue muy positiva. Hacía 2 años ya que venimos arrastrándonos con el tema de cosecha de buenos rindes y este año, por suerte, por voluntad de Dios, pudimos hacer una buena cosecha. En ese sentido, en lo que es su caso personal, la cosecha de lo que es la zafra principal prácticamente ya está terminada. Sí, ya son 3 semanas que terminamos la cosecha de soja, ya son 3 semanas que estamos aguardando las lluvias para la safriña y estamos a espera de la próxima cosecha de soja safriña y del maíz que tenemos sembrado. Este año fue pronosticado y podemos decir que en esta parte del país por lo menos llegó el Niño, hubo mucha humedad. ¿Cómo se pudo desarrollar los cultivos o el cultivo de la soja principalmente y con qué rinde terminaron cerrando el año también? Pero la humedad también trajo un poco de desafío, ¿no? Y siempre es así, ¿verdad? El Niño siempre promete mucha lluvia, ¿verdad? Algunos meteorologistas del año pasado ya decían, ¿verdad?, que mucha lluvia, ¿verdad? Pero había un meteorologista en especial que decía que a finales de diciembre, enero tendríamos una especie de la niña de sequía acá la gente. Y realmente fue lo que pasó, ¿verdad? Nuestra región, gracias al bondoso Dios, fuimos bendecidos con buenas lluvias, ¿verdad? Ha faltado algunos puntos localizados, ha faltado algún poco de lluvia ahí en el llenado de granos, pero en el total, en mi caso y en 90% de nuestra gente acá de nuestro municipio, en la misma situación tuvieron muy buenas cosechas, muy buenos rindes, ¿verdad? Algunos superando los 3.000 kilos por hectárea, 3.200, un poco más, pero en esta media yo creo que todos han cosechado, ¿verdad? Y han logrado cubrir sus costos de producción y pagar lo que han dejado de los años anteriores con el precio que estuvo. Por más que el precio no fue lo esperado que era el año pasado se hablaba en esta época de $500, $480 a productor, ahora estamos hablando de 320, 330 a productor. Es una diferencia muy grande que no deja liquidez al productor, ¿verdad? Si estimamos lo que se cosechó el año pasado, que fue un año difícil de 2.500 kilos, a un precio de 480, 500 que algunos llegaron a vender, y a este año haces una producción de 3.000, 3.200 a 330 o a 340 que algunos pudieron vender, hay mucha diferencia de liquidez para el productor y eso que deja el productor un poco triste, ¿verdad? Porque perdió la oportunidad de vender a un buen precio, pero por otro lado está tranquilo porque no vendió a futuro, porque a 2 años atrás vendió y no cosechó, entonces tuvo que comprar a 550 y vender a $400, que él tenía su contrato a $400, pero al final después tú fue a 500, 550 y ahí tuvo que comprar a 550 y entregar a 400, traer una pérdida de $100 por tonelada. Entonces el productor ahora está, en nuestro caso mismo, estamos con los pies en el suelo y vamos a vender cuando tengamos el grano en mano, ¿verdad? Porque hay que vender algo, pero es muy riesgoso vender, porque llegando en el año pasado, en los meses de octubre y noviembre había mucho temporal por esta zona. Tuvimos amigos acá que están cosechando 800 kilos por hectárea donde le agarró la piedra. Perdieron prácticamente todo, volvieron a plantar y ahora la sequía le chupó un poco más, ¿verdad? Entonces está difícil. Entonces es mejor tener, como se dice, una paloma en la mano que 2 volando, ¿verdad? Entonces es mejor cosechar bien y vender al precio que da el mercado y no arriesgar la zafra, arriesgar con ventas sin tener certeza que vas a cosechar. ¿Con qué costo de producción se ingresó para esta campaña, Marcio? Y si también la aparición de la roya, si hubo por esta zona, incidió también un poco en el costo. La roya siempre es una historia, siempre es un problema.
siempre fue así, ya hace un buen tiempo, ¿verdad? Hoy nuestra gente está muy capacitada a campo, los productores, tanto las empresas que dan asistencia al productor, en nuestro caso la cooperativa, está muy preparado para eso y hay muy buen control efectivo, ¿verdad? Siguiendo las recomendaciones técnicas que siempre recomiendan nuestros técnicos de la cooperativa. Entonces por acá casi no hubo problema, pero hubo muy buen control y muy focado en eso estuvo los técnicos, ¿verdad? Entonces hubo un muy buen control. En cuanto a lo que es la presión de la maleza. Presión de la maleza es la misma historia, como la soja creció un poco más, la supresión se pudo quedar abajo, entonces con los productos que hay a nivel de campo se pudo suprimir bien y cosechar la soja en la tierra limpia, por decir, ¿verdad? Sin malezas. La safriña, ¿cómo se está encarando, Marcio? Soja, maíz, mirando un poco ya el mercado interno, ¿cómo el productor está mirando y particularmente en su caso, qué está haciendo en su finca? La safrinha siempre va en el lado del costo, ¿verdad? La pregunta anterior no te respondí el costo de producción de lo que fue la última campaña. Nosotros hablamos de 700, 750 dólares por hectárea con el operacional llevando junto, ¿verdad? Entonces con esa producción se logra. La safrinha, por decir, el costo es menor de la soja, porque el productor tiene su semilla, entonces puede producir de su semilla, que es un costo un poco elevado. Como el ciclo es solamente 90 a 100 días, entonces economiza también en fungicida, insecticida y lo que sea. Entonces se puede trabajar un 400, 450, 500 dólares, cuanto máximo va a llegar una safrinha de soja. El maíz de lo contrario, no, el maíz está muy caro, entonces el productor en nuestra región se va a plantar mucho maíz, pero lo que pasa es lo siguiente, al productor hacer un análisis de producción de costo, él ve que el costo es mucho menor plantando soja que plantando maíz. En nuestro caso plantamos 180 hectáreas de soja safrinha y las 180 hectáreas nos costó un costo de 23 mil dólares, por decir, de plantío, ¿verdad? Hasta el plantío, ¿verdad? En 180 hectáreas y el maíz en 52 hectáreas nos alcanzó 19 mil dólares. Entonces, si pones eso, vas a hacer la cuenta, es mucho costo para el maíz, para un riesgo tan grande que ahora se habla otra vez que hay un la niña otra vez de sequía, ¿verdad? Entonces, podría haber la niña, entonces arriesgar mucho el maíz es un poco delicado. Entonces, el productor lleva eso en cuenta, pone eso en la báscula y analiza. Y a veces entra con más soja, después va a entrar con trigo o va a entrar con avena de cobertura, ¿verdad? Entonces no arriesga tanto en maíz. Van a plantar, sí, aquellos que ya tenían paquete hecho, que ya tenían maíz del año pasado que sobró y van a plantar. Pero hoy, por lo que escuché de las empresas, hay sobrante de semilla de maíz en el mercado porque la gente no quiso plantar por el alto costo de abono y semilla. Por decir, una bolsa de semilla de maíz de primera, hoy se habla en 220, 230 dólares una bolsa para hacer una hectárea. Es muy, muy alto el costo. Para escuchar que el maíz se está vendiendo a 140 dólares hoy, entonces casi tiene que cosechar casi 2.000 kilos solamente para pagar la semilla. Entonces es muy arriesgado. Entonces, como hubo estos días de 15 días que no se pudo plantar la soja y ni el maíz, entonces ahora la gente yo creo que está guardando el maíz para la siguiente campaña porque ahora ya estamos prácticamente fuera de época de ventana de plantío de maíz en nuestra región. Es muy arriesgado a partir del 20 plantar maíz en nuestra región. Puede ser que plantemos en marzo y sin problema, pero puede ser que las heladas vengan temprano este año, ¿verdad? Que ningún año es como el otro y puede ocasionalmente venir una helada y fundir el maíz y el costo es muy alto en ese momento. El cuidado agronómico, Marcio, está también dentro del calendario productivo y en el plan de trabajo de ustedes también figura lo que es la cobertura y el cultivo de abonos verdes. Y sí, siempre. Nosotros tenemos que pensar lo financiero siempre, pero también tenemos que pensar en la vida de nuestra tierra, ¿verdad? Nuestra tierra también es un ser vivo y la tenemos que cuidarla. El plantío excesivo, por decir, de soja y soja safrinha, económicamente nos salva de los costos no cubridos de las campañas anteriores, pero por otro lado estoy sacando mucho la tierra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer las rotaciones de cultivo. Entonces, donde hago un año soja, el año siguiente ya no hago, entro con maíz, ya entro con avena, ya entro con un preparo de suelo, con cal y con lo que tenga que colocar, y en abril entra con un abono verde de avena o que sea nabo o que sea algún otro insumo que dé cobertura y que dé materia orgánica a la tierra para la plantío de soja en septiembre. Entonces la tierra también hay partes que se deja descansar para la siguiente campaña con coberturas de suelo para cuidar el suelo.
Marcio, ustedes cuentan aquí con un tambo, con una producción de lácteos. El cultivo de maíz se hace principalmente mirando a eso y lo que sobre a lo mejor se comercializa. En nuestro caso siempre plantamos mucho maíz. Solíamos hacer 50% soja, 50% maíz en otras épocas, pero este año, el año pasado y este año, con el alto costo que tiene el maíz de producción, como hay mucho riesgo, entonces mejor que hagamos la producción de maíz para nuestro consumo, que es en el caso del silo, planta entera, y el silo de grano húmedo para la vaca de leche. Entonces, en lo que plantamos nosotros, en nuestro caso, 52 hectáreas, estamos estimando que entre de 35 a 40 se quede en la finca para la producción de alimento para las vacas de leche, y lo que sobra, si el excedente, sí, se va a comercializar, por decir, un 10, 12 hectáreas por ahí, 15 hectáreas máximo, lo que pensamos en comercializar de esa finca. Eso es lo que se comercializa, no va con el costo total, ¿verdad? Pero lo que va a producir va a generar durante un año, un poco más, comida para las vacas, que estas sí van a ir mes a mes dando de vuelta la inversión de ese maíz y un poquito más ahí de lo que si fuera a vender a precio de mercado, ¿verdad? Porque todo el mundo dice que va a subir, va a subir, va a subir, pero vos mirás el mercado y todo el día está bajando, bajando, bajando. Entonces el costo no baja, pero en Chicago sí baja. Y el costo no baja. Entonces, arriesgar una cosa que no tengo la certeza en esos tiempos difíciles, yo creo que nosotros, en nuestro caso particular, hacemos las cosas con los dos pies bien firmes al suelo, porque no vamos a estar aquí solamente un año o dos, siempre vamos a estar a muchos y muchos años. Entonces tenemos que hacer la cosa bien para mantenerse en el campo. Por último, Marcio, para entender un poco, entendimos muy bien que hubo buen volumen, buen ritmo, sin embargo el mercado no está ayudando. El productor venía de años complicados. Esta campaña de alguna manera pudo saldar un poquito lo que algunos productores dejaron para atrás, o por ese margen muy ajustado no sobró más de lo que podría cubrir esta campaña y un poquito más nada más. Es interesante la pregunta. Yo digo que, por ejemplo, los últimos 6 años tuvimos 2 safras y media, ponerle así, buenísima como esa, fue la que fue 24, la que fue la 22, fueron las 2 campañas fantásticas. No, 21, 22 fue catastrófico el 22, ¿verdad? Pero 23 también, digo así, no fue catastrófico, pero llegamos a 2.000, 2.500 kilos por hectárea y salvó, ¿verdad? Pero tuvimos había buen precio, ¿verdad? Pero igual la gente venía arrastrándose, y ahora digo, si con eso lo que pasó ahora, con esa buena producción y ese precio que está, va a amenizar un poco, pero yo digo que hay casos que no van a saldar. ¿Por qué? Porque si haces la cuenta de lo cosechado del año anterior, vendido a $500, como pasó a 480, 500, y lo que cosechamos este año y vendiendo a 330, 340, por hectárea, al facturar te genera menos ingreso. Por más que cosechaste más, te va a generar menos ingreso. Y al final, ¿qué pasa? El costo fue menor este año. Entonces ahí hay una margen para aplicar en las deudas vencidas que la gente viene arrastrándose, ¿verdad? O en nuestro caso, por ejemplo, estar saldando las deudas que estamos en cero, pero saldamos todos nuestros compromisos de banco a corto plazo y largo plazo. Podemos honrar con nuestros créditos y tomar nuevos créditos para seguir nuevas cosechas, ¿verdad? Como se suele hacer. Pero el margen mismo prácticamente va a dejar cero, en nuestro caso, la soja. En caso de los productores, pero algo importante también, y con eso redondeamos, Marcio, es que cuando hay una buena campaña, hay movimiento de camiones, la cadena productiva que depende del productor se mueve, y eso es bueno de ver también, ¿verdad? O sea, mirando a ese lado, una buena campaña como esta, una buena cosecha, siempre viene bien a la economía del país, digo. El productor va a seguir haciendo sus malabares, pero la economía en sí se gana con esto. Y sí, eso es lo que siempre suelo decir a la gente, ¿verdad? ¿De qué vale tener un precio Chicago $500 y yo vender mi soja súper bien? Si tú que vas a comprar el alimento en la góndola del mercado vas a pagar ese precio. No es justo, no es justo. Entonces yo quiero cosechar bien, no tengo problema en vender a precio que está, fantástico. Si yo siempre cosechaba lo que coseché este año con el precio que está, fantástico. Yo siempre iba a tener una rentabilidad pequeña, pero iba a mantener el mercado. Y por otro lado, lo social que hace la agricultura, eso es lo importante, porque chipera, gomero, surtidor, caminhonero, carpero, carpero que digo que prepara la carpa del camión, ¿verdad? Que hace la carpa que se rompe. Hay una infinidad de gente que vive de eso también. Por decir, el 2022 que tuvimos esa quiebra, los camiones quedaron parados. Ahora tuvimos un problema en nuestra cooperativa, que no había camiones para cargar, porque los camiones estaban ocupados, no había camión.
no hay camión, el silo italiano no hay camión. Se aumentaba el precio de flete y aún no venían los camiones porque estaban todos ocupados, ¿verdad? Porque entonces tiene trabajo, entonces eso en el país gira mucha plata en ese país, gira mucho, la parte económica gira mucho, entonces todo el mundo, todo el país es beneficiado en eso, ¿verdad? Entonces, ¿de qué vale valer mucho la soja y el maíz si no hay producción? Porque no va a tener flete, el gomero no va a funcionar, no va a la cubierta, la chipera no va a vender, el yuyero no va a vender, porque hay menos movimiento. Ahora, con linda cosecha, hay mucho movimiento y todo el mundo se beneficia de algo y lleva una torta o lleva un pedacito de queso de esa cosecha abundante que tuvo nuestro país. Todos nos beneficiamos con eso. Gracias por tu tiempo, Marcio, y hablarnos un poco de esta campaña. Muy amable y siempre a las órdenes para el Canal Pro y la familia de ustedes. Así conversamos con Marcio Giordani, él es productor aquí de la zona de Santa Rosa del Mondaí, departamento de Alto Paranda, hablándonos un poco sobre el desarrollo y cómo vivió y está viviendo el productor en esta campaña 2023-2024 para Canal Pro, el canal de la producción.